Bueno, vamos a hacer el práctico de ajuste de curvas, pero antes de entrar en eso, me quedó pendiente un tema, ¿no?, de la clase que era relacionado con que yo les dije que una función determinística, ¿no?, podía transformarse en una función, ¿ya?, de tipo estocástica. Y habíamos visto este ejemplo, ¿no? Habíamos calculado una regresión entre la tasa de crecimiento, por ejemplo, ¿ya?, de la algas y la temperatura, que era una función lineal con un intercepto, ¿no?, y una pendiente, ¿ya?, pero que tenía un error, ¿ya?, un error aleatorio que debe tener, ¿ya?, un promedio igual a 0 y una desviación estándar equivalente al error estándar que nos da la regresión, ¿ya? Ahora, ¿cómo implementar esto para que se den cuenta de esta situación? Vamos a hacer un programita en Stella muy sencillo, ¿ya? Un programita en Stella muy sencillo. Ahí lo están viendo. En los cuales vamos a generar una variable, un convertidor, ¿ya?, que sea, por ejemplo, ¿ya?, la NPP, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo grande esto, ahí. Y otra variable que va a ser la temperatura, ¿no?, que va a ser T, ¿ya? Y nosotros lo que estamos diciendo acá, imagínense esto que pudiera ser parte de un modelo, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo acá que en función de la temperatura se calcula una tasa de crecimiento por unidad de biomasa presente. Y nosotros tenemos la función, ¿ya? Entonces, pues, le tenemos que dar valores a esto. Supongamos una temperatura de 15 grados, le vamos a poner fija aquí, 15 grados, ¿ya? Estos son grados Celsius, ¿ya? Grados Celsius, ¿ya? Y nuestra función, ¿ya?, es igual a la que tenemos acá, ¿ya? 0,604 le vamos a poner negativo, ¿ya?, para simplificar, menos 0,604, esa es la constante, más, ¿no es verdad?, la pendiente 0,0733, vamos a acotar hasta ahí, 0,0733 por la temperatura, ¿no es verdad? ¿Ya? La temperatura. Ahí ustedes la tienen. Tan simple como eso. Y estos serían gramos por día. ¿Ya? Esas son las unidades que tienen. O kilos por kilo, si ustedes quieren. Da lo mismo. Porque es un valor relativo en tasa de crecimiento, ¿no? ¿Mm? Gramos de biomasa que se producen por gramos de biomasa presente diariamente. ¿Ya? Esto también podría ser esta unidad. 1 partido por día. ¿Ya? Es una fracción diaria. A eso se refiere. ¿Ya? Déjenla así mejor. Entonces vamos a poner un gráfico para que ustedes se den cuenta de eso, ¿ya? Evidentemente, en esta primera versión, si yo coloco un gráfico acá, ¿ya?, y dibujo, por ejemplo, le pido que me pida la temperatura, ¿ya?, y yo hago una simulación, por ejemplo, de 20 días, por ejemplo, ¿ya? Aquí da lo mismo el intervalo, ya le voy a poner 1, ¿ya? Da lo mismo el método de Euler porque no estoy integrando nada. Yo le digo aquí sí días, ya, para tener. Si yo hago una corrida de esto, voy a poner un botón, como siempre, ¿ya?, de menú, run, ok. Si yo hago una corrida, que lo vamos a hacer más rápido, voy a poner 0,01 ahí para que la cosa ande más rápida. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Me va a dar una línea.
constante todo. Y si yo tengo la respuesta a esto, que es la tasa de crecimiento relativa, me va a dar otra línea, en otras unidades, ¿ya? Aquí puedo ponerle yo decimales, ¿no es verdad? A esta también le puedo poner más decimales, ¿ya? Y ahí me da siempre un mismo valor, ¿se fijan? Yo corro de nuevo y me da siempre el mismo valor. Y si yo hago un gráfico, ¿no? Por ejemplo, XY, ¿ya? ¿Ya? Vamos a colocar otro gráfico aquí, pero XY, en donde yo lo haga de scatter, por ejemplo, y ponga en el X la temperatura y en el Y el NBP, yo probablemente aquí voy a obtener un punto, que es la temperatura, ¿no es verdad? Que yo puse 15 grados y me da una tasa de crecimiento relativo de acá 0,5, 50%. Un punto, ahí lo tiene. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Y en el tiempo siempre me da el mismo resultado. Un modelo totalmente determinístico. Pero ¿qué pasa ahora si yo le coloco acá una variable que se llama error? ¿Ya? Error. Y que yo le diga, bueno, este error se lo voy a sumar a la respuesta, ¿no? ¿Ya? Al NPP. Y se lo voy a sumar acá. Tal como lo habíamos dicho, ¿no? En la clase. ¿Ya? Ese error ahí. ¿Ya? Aquí, más. Ahí. ¿Ya? Así. Estoy haciendo esto, ¿no? Esta parte. ¿Ya? Y el error, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una distribución normal con media cero y una desviación estándar equivalente al error estándar de la regresión. ¿Ya? Eso es lo que voy a poner aquí. ¿Ya? El error, entonces, va a ser una normal, que yo la busco acá. Afortunadamente, Estela tiene esta función, que ahí está. Y fíjense, cuando me la pide, ¿qué es lo que me pide como argumento? El promedio, ¿no es cierto? ¿Ya? Que en este caso del error va a ser 0 siempre, y el error estándar de la regresión, que yo lo tengo que conocer. El error estándar aquí me dice que es 0,064. Pregunta. 0,064, ¿qué? Si yo calculo en una variable su error estándar o su desviación estándar, ¿qué unidades tiene el error estándar o la desviación estándar? La misma unidad que la variable. En este caso, ¿ya? NBP, el error estándar sería gramos por gramo día. ¿Ya? Entonces así lo defino. Media cero y error estándar 0,064. ¿Ya? Y ahí fíjense que ahora, si yo corro el asunto, ya me queda con ruido esta cosa. ¿Se fijan? Cada vez corro esto. Con 15 grados, pero tengo una respuesta que es distinta, porque antes con 15 grados siempre me daba 0,5, ¿no? ¿Y por qué me quedas para arriba? ¿Ya? Porque está generando un ruido aleatorio en la respuesta. Pero el segundo se le da para arriba, ¿no? Sí, porque está generando, fíjense acá, ¿qué es lo que está generando? Con una temperatura de 15 grados, genera una serie de respuestas, ¿no es verdad? Que va en este caso de 0,64 más o menos a 0,36 más o menos. ¿Ya?
cada vez que simulo, con 15. Ahora, yo podría hacer una corrida aquí, fíjense, de 100 días, siempre con 15 grados. ¿Ya? La respuesta sería, ¿no es cierto? La respuesta sería, si fuera determinístico, 0.5 por día, ¿no? 50% diario es la tasa de crecimiento relativo. Pero en realidad yo tengo muchas respuestas acá, ¿no? Miren, ¿ya? Que oscilan en torno al 0.5. ¿Ya? Y se supone que los desvíos, ¿no es cierto? Todos estos valores que están acá, si yo le hiciera un test, ¿no es cierto?, de normalidad, debiesen ser normales con media cero y desviación estándar equivalente al valor que yo le puse. Mientras más valores, ¿no es cierto?, genere, más se va a aceptar a esa situación. Después en la próxima clase vamos a ver eso que está relacionado con las simulaciones de Monte Carlo, que las vamos a ver así bien en especial, ¿no? ¿Se entendió? Ahora, evidentemente yo puedo cambiar acá el valor de T. Por ejemplo, evaluar esta misma cosa con 25 grados Celsius. Y la cosa me va a cambiar. Aquí la respuesta sería, digamos, a lo mejor 1,25 sería la respuesta determinística, pero yo en general, ¿no es cierto?, tengo, ¿ya?, una oscilación en torno a ese valor 1,25, que es la respuesta. Y esa oscilación son los ruidos aleatorios, ¿no es verdad?, que me representa esta parte de la ecuación. ¿Ya? Eso que está ahí. Vamos a ponerlo. Bueno, entonces fíjense que una función que es absolutamente determinística, la transformé en una función que tiene un componente aleatorio, este que está ahí. Entonces, si ustedes en un modelo, por ejemplo, calculan una relación donde el error estándar le aparece, digamos, como importante, ustedes podrían ponerle un componente aleatorio a esa ecuación. Entonces, cada vez que corran el modelo, les va a dar distintos resultados en ese componente. Y eso puede afectar a todo el comportamiento del modelo. Bueno, eso es el detalle que les quería mostrar. Ahora vamos a ir al práctico en sí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una información, ¿no?, de la respuesta que tiene, digamos, el consumo. Estos son canguros, ¿ya? Yo no fui a Australia para hacer este práctico, sino que saqué información de un libro que es de ecología, ¿no es cierto?, de pastizales, ¿no es cierto?, en Australia, y ahí había un experimento donde habían medido la respuesta, ¿no?, que tenía el consumo diario expresado en unidades de peso metabólico. Muchas veces, ¿no es cierto?, en diferentes especies de mamíferos, ¿ya?, se utiliza el expresar ciertos procesos por unidad de peso metabólico. El peso metabólico es una medida, si ustedes quieren, como de la superficie corporal, más que el peso mismo. Y se relaciona mucho más con los procesos metabólicos, ¿no es cierto?, que el peso vivo en sí. ¿Ya? Por ejemplo, el consumo por unidad de peso metabólico tiende a ser constante en muchas especies. ¿Ya? Si ustedes comparan el consumo de, por ejemplo, de una oveja con el consumo de una vaca, por unidad de peso metabólico el consumo es parecido. Pero obviamente si lo llevan a peso vivo, ahí hay diferencias notables. Una vaca puede comer 10 kilos de alimento al día y una oveja va a consumir 1.
¿sí? El orden de magnitud. Pero cuando uno lo expresa por unidad de peso metabólico, muchos aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la fisiología de los animales, ¿no es verdad?, se tienden a igualar, ¿ya? Por ejemplo, el desprendimiento de calor, ¿ya?, de un organismo, de un mamífero, también por unidad de peso metabólico tiende a ser relativamente constante. Entonces, fíjense, en ese experimento se midió cómo ese consumo por unidad de peso metabólico, ¿ya?, variaba en la medida que variaba la disponibilidad de alimentos, ¿ya? Está medido ahí en kilos por hectárea de pasto, ¿no? Los canguros son herbívoros, ¿ya? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, no sé, como dice ahí el ejercicio, es graficar, ¿ya? Graficar las variables involucradas. Aunque de repente pueda ser medio tedioso, es importante que ustedes grafiquen lo que quieren, las variables que quieren relacionar para ya que se les venga a la mente qué modelo podría explicar, ¿no?, la relación entre estas dos variables. Entonces vamos a proceder a graficar. Entonces para eso vamos a abrir una planilla Excel, ¿ya?, y vamos a graficar, ¿ya? Entonces aquí yo les doy o le hago énfasis en que tienen que ser ordenados, lo más ordenados posible, ¿ya? Incluso le pueden colocar bastante empeño, ¿no?, en este asunto, y vamos a graficar primero aquí la variable independiente con sus respectivas unidades, ¿no es cierto?, que es sumamente importante también. En general yo me he dado cuenta que, no ustedes, pero otros estudiantes de otras carreras aledañas aquí, son re malos para poner las unidades de las cosas. Y a veces eso, no a veces, siempre es muy útil para interpretar los resultados o para hacer cálculos, saber con qué unidad estamos trabajando. Por eso, ¿no es cierto?, aquí le vamos a poner al B, ¿ya?, sus correspondientes unidades, ¿no? Ahí lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea bien, ¿ya? Y la variable de respuesta, ¿no es verdad?, C, que también, ¿ya?, le vamos a poner sus correspondientes unidades, ¿ya? Las vamos a copiar, así, y ahí vamos a pegar, ¿ya? Esto está con sobreíndice, la marco, botón derecho, formato la celda y le pongo superíndice ahí. Y aquí también. Formato la celda, superíndice. Y ahí me queda así, ¿ya?, ordenadito. Ahora, eso significa también, muchas veces ustedes lo van a encontrar así, gramos por W, ¿no es cierto?, 0,75, ¿ya?, por día, ¿ya? También es equivalente, ¿ya?, a ponerlo así, ¿ya?, con los sobreíndices así negativos, ¿ya? Exactamente podría ser equivalente. Hay a veces en algunas partes son más rigurosos y te piden que los coloques así las unidades, ¿ya?, con los sobreíndices con signos negativos, ¿ya? ¿Ok? Entonces ese es el C. Lo pintamos. Y aquí copiamos ahora, ¿no?, los valores. Vamos a ver si podemos copiarlo. El B. Lo vamos a copiar aquí y vamos a ver si lo podemos transponer después. Ahí sí. Lo copió y después lo pegamos traspuesto, ¿no? Copiar de nuevo. Pegar. Pegado especial. Valores y transponer. ¿Ya? Entonces así nos ahorramos trabajo. Y lo mismo hacemos con esta otra.
marcamos, en una de esas nos acepta el tiro, copiar, vamos en la planilla, aquí tendríamos que ponerlo, pegar, ¿no? Pegado especial, aquí no nos deja. Entonces lo colocamos aquí, pegar, y después estos sí los marcamos, copiar, y ahora aquí los pegamos transpuestos. Valores transpuestos. Y ahí nos ahorramos trabajo, ¿no? Estas las borramos de sacamos. Ya. Entonces ya tenemos pegadas nuestras variables. Y lo que tendríamos que hacer así ahora, cuando son unidimensionales, es fácil, pero ya cuando, por ejemplo, podríamos tener una regresión múltiple, ya cuesta un poco más graficarla, pero se podría. Hasta con dos variables independientes, ¿no es cierto?, tendríamos un espacio 3D. Pero aquí vamos a ver un plano de respuesta, ¿no? Entonces aquí hacemos el gráfico famoso, ¿ya? Y siempre vamos a hacer gráficos X, Y con puntos, así, ¿ya? Y ahí ya podríamos empezar a tomar decisiones, ¿no es verdad?, en cuanto a qué modelo podríamos nosotros ajustarle a esto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí es que claramente, al parecer, ¿no es verdad?, es un modelo que parte con una pendiente inclinada, pero esa pendiente va bajando hasta hacerse asintótica, ¿no es verdad?, hasta un valor más o menos de 70, ¿se fijan? ¿Ya? Si quieren también le agregamos títulos en los ejes, ¿no? Este sería el B, en kilogramos por hectárea, ¿ya? Y aquí el consumo, ¿no? El C en gramos por peso metabólico por día, ¿no? Aquí también nosotros podemos usar, como ese 0,75 va, es un exponente aquí, lo podemos marcar así aquí, y también le podemos poner aquí fuente, superíndice, y le queda así, ¿ven? Entonces, pues cuando hagan su tesis, qué sé yo, su memoria, y cuando tengan que ocupar gráficos, no sé, lo ocupen así. Me han llegado algunas cuestiones así que no son tan elegantes, ¿ya? Bueno, esto lo podemos sacar de aquí. Entonces, ya tenemos el punto 1, ¿no? Grafique las variables involucradas y vamos a ajustar este modelo, ¿ya? Este modelo. Lo vamos a pegar acá para que ustedes nos acordemos cómo es, ¿no? Vamos a copiarlo en la planilla y lo vamos a pegar acá. Vamos a pegar acá mejor y aquí lo vamos a tirar para el lado. Así es. Entonces, la primera pregunta que nos hace aquí, o la segunda, ¿no? Linealice la ecuación y encuentre el valor del coeficiente B. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la forma que tiene esta ecuación, ¿ya? Esta, si ustedes evalúan, ¿no es verdad?, con B igual a 0, necesariamente esto va a ser 1 menos E elevado a 0, que es 1, lo que está entre paréntesis se va a hacer 0, va a multiplicar a la asíntota, ¿no es verdad?, y el consumo va a ser 0. O sea, este modelo ya asume que la cosa pasa por 0. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo encontramos linealizando este cuento? ¿Qué tendríamos que hacer para linealizar? Primero tenemos que despejar esta cosa, ¿no?
ir despejando términos. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos decir acá, por ejemplo, C partido por A, ¿no? C partido por A, aquí es igual. A 1 menos E elevado a menos B partido por B larga, ¿no? Minúscula. ¿Ya? Así que esta cosa, ¿no? Y aquí le coloco yo sobre índice para que se vea bien clarita. ¿Ya? Ese es el primer paso. ¿Ya? Entonces después yo podría decir esta cosa, ¿no es cierto? ¿Qué se le ocurre más hacer aquí? Le resto 1 menos C partido por A. 1 menos C partido por A. ¿Ya? Y lo podemos poner entre paréntesis si ustedes quieren. Así. 1 menos C partido por A, ¿a qué tendría que ser? Igual. elevado a menos de partido. Exacto, ¿cierto? Esto sería aquí E elevado a menos B partido por B larga. ¿Ya? Así. ¿Ya? ¿Está bien, no es cierto? Sí. Pero ahora nosotros podríamos aplicar logaritmo natural a este cuento. ¿Ya? Aplicamos logaritmo natural acá al lado. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Logaritmo natural de 1 menos C partido por A igual a qué cosa? Logaritmo natural de E elevado a un exponente que nos queda, el exponente. Menos B partido por B contra. Entonces ya podemos tener ahí una expresión lineal. ¿Se fijan? Nuestra I auxiliar va a ser esta. 1 menos C partido por A. Y nuestra X va a ser B. Sin constante. Porque la estamos forzando a pasar por el origen. Entonces, nosotros podemos llamar a esta expresión que está acá, le vamos a poner I asterisco, así, igual, menos B, ¿no es cierto?, pendiente negativa, partido por B. ¿Se entiende? Vamos a poner más grande. Ahí. ¿Ya? Incluso podrían haberla hecho con una pendiente positiva en un arreglo matemático aquí, ¿no? Para haber eliminado el signo negativo del exponente, pero dejémoslo así. ¿Ya? Incluso mejor, miren, hagámoslo así. ¿Ya? Multipliquemos por menos 1 aquí, y vamos a poner por menos 1. ¿Ya? Y aquí esto nos va a quedar. ¿Cómo nos va a quedar aquí? Menos logaritmo, ¿no es cierto? De 1 menos C partido por A igual a B partido por A.
perdón, B partido por B. B corta. Vamos a poner esto, lo vamos a copiar aquí mejor. Rápido aquí, pegamos, ¿verdad? Y aquí le cambiamos el signo. Aquí quedó multiplicado por menos 1 y aquí este se elimina. ¿No es verdad? Tiene que ponerle como el cursor arriba. Ahí. Ahí debería estar. No, aquí algo me decía aquí, esto sería 1 menos C partido por B. Ahí. Y para asegurarme que sea aquí una variable, ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces después yo hago una variable auxiliar que yo le coloqué y asterisco, ¿no es verdad? Que va a ser el menos logaritmo natural de 1 menos C partido por A, que va a ser función, ¿no? De... y asterisco, que va a ser en el fondo este, ¿no? B partido por B mayúscula. Así. ¿Claro? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Generarme aquí una variable que sería el I asterisco, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué nos dice que es el I asterisco? Menos, ¿no es cierto? Menos logaritmo natural de un 1 menos el C, que está ahí, partido por un A, ¿no? ¿Verdad? Que es la asíntota. Entonces la asíntota tengo que más o menos saber cuánto es, y aquí me dice que es más o menos 70, ¿no? Lo anoto ahí 70. ¿Ya? Cierro paréntesis, ¿no? ¿Verdad? Y lo calculo. Y lo replico hacia abajo. ¿Ya? Esa es mi nueva I. ¿Ya? El A es 70, porque yo más o menos lo veo aquí que es 70 por la asíntota. Por eso tengo que saber más o menos qué significa, ¿no es verdad? Cada coeficiente. Esa asíntota, ¿no es verdad? Que era el valor al cual tendía el consumo. 70 le uso. Y por eso lo ocupé acá, si no, no la podría haber linealizado. ¿Ya? Entonces yo ahora, yo puedo hacer un gráfico, ¿no es verdad?, entre esta variable, la variable independiente, y la nueva variable dependiente, que es esta. Inserto un gráfico, y fíjense lo que pasa acá, que es más o menos aproximadamente lineal la tendencia que uno ve. ¿Puede hacer clic en el primer cuadro de... ¿En cuál cuadro? ¿Dónde? Ahí. Menos logaritmo natural de 1, menos de 6, ¿no es cierto?, que es la variable dependiente, partido por 70, que es la asíntota que es conocida. Entonces yo ahí podría ahora, como se supone que es una función lineal, ¿no?, la que estoy ajustando, que pasa por el 0, fíjense, ¿ya? Yo aquí le podría ahora ajustar una línea de tendencia, que es el procedimiento que seguramente más conocen, ¿no es cierto?, Excel ustedes. Yo pincho los puntos, botón derecho,
agregar línea de tendencia y por defecto me tira el lineal y yo le pido presentar la ecuación y presentar el R cuadrado. Y ahí tengo mi ecuación, pero yo no la he forzado a pasar por el origen. ¿Ya? Se supone que debiese pasar por el origen. ¿Ya? Entonces yo la vuelvo a pinchar, formato la línea de tendencia y aquí yo le digo señalar intersección igual a 0. Ahí la fuerzo a pasar por el origen. Y ahí está. ¿Ya? Entonces fíjense que esta pendiente, ¿qué es? 0,0167x, ¿qué es? Es 1 partido por b. O sea, de acá, de este análisis, yo obtengo que el 1 partido por b, ¿no? Me vale 0.0167. Por lo tanto, el b es igual ahí al inverso de esto. 1 partido por ese valor. 59,88. Ese es el valor de B. Sí. El segundo gráfico lo hizo con la columna nueva que obtuvimos y la B. El B como variable independiente y el I asterisco como variable dependiente. Este y ese. Y yo hice una regresión ahí. Pero las líneas de tendencia, chicos, que uno puede abusar incluso, no te dan ninguna estadística. A lo más el R cuadrado, que te dice que, mire, el R cuadrado aquí fue 0.6558, o sea, tiene un error más o menos razonable, pero podría ser diferente si es que yo, por ejemplo, cambiase el C. Perdón, cambiase el valor de la asíntota, del A. Yo podría chequear eso, por ejemplo, yo podría poner acá, ¿no es cierto? Acá, el valor de A, por ejemplo. Yo podría poner A, yo le puse al principio 70, ¿no? 70. Y después yo modifico esta cosa aquí, donde le pongo aquí el 70, entonces lo dejo como si fuese una variable a cambiar acá, en la fórmula, ¿no? Entonces pongo ahí el F3 fijo. Y lo fijo. Me pongo el cursor arriba, ¿no es verdad? Y pulso F4. Y después, obviamente, eso lo replico para abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo podría ahí cambiar a lo mejor no es 70, es 65. Yo le coloco 65 y me cambia todo. ¿Ya? Pero fíjense, ahí la cosa de repente falla, ¿no? ¿Ya? Entonces volvemos a 70. ¿Ya? Ahora, esta regresión que yo hice acá, la hice con un método que tiene incorporado un método rápido para hacer regresiones, porque yo podría ajustar otros modelos. ¿Ya? Ustedes, las líneas de tendencia, fíjense que tienen varios modelos. ¿Ya? El exponencial, que aquí no me lo deja porque tiene valores cero, no sé, la logarítmica, la polinómica, la potencial tampoco la deja hacer porque hay valores cero involucrados, una media móvil, etc. Pero en rigor, yo podría hacer una regresión de manera formal con Excel, no sé si lo han hecho, eso. Esta misma regresión, ¿no es cierto?, que hice acá, formalmente, ¿cómo se hace? En Excel. Se hace con un procedimiento que ustedes lo debiesen tener ahí en esta pestaña de datos, ¿ya?
donde aparece análisis de datos. Verifiquen que todos tengan eso. La pestaña datos y ahí análisis de datos. ¿La tienen? ¿Todos la tienen? Entonces, para hacer una regresión lineal formal en Excel, uno va a análisis de datos, pincha análisis de datos ahí, y uno, hay una serie de procedimientos estadísticos. No miren a Webex. Y aquí está, por ejemplo, lo que nosotros queremos, regresión. Sirve para hacer hartas regresiones múltiples, por ejemplo. Aceptar. Y ahí yo le pido, me pide en el fondo, el rango I de entrada. Entonces yo aquí marco, incluso con el rótulo, el rango I de entrada, que es este. ¿Ya? Hasta ahí. Y después me pide el rango X de entrada. Que yo lo busco aquí. Este es el rango X de entrada, ¿no? ¿Ya? Ahí. Está con rótulo ese rango. Me pide el nivel de confianza, que normalmente es el 95%, lo dejo igual. Y me pide un rango de salida, o por defecto me tira los resultados en una hoja nueva. Yo le voy a poner un rango de salida aquí, para tenerla todo junto. Y ahí digo dónde quiero que me dé la regresión. Yo quiero que la coloque aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y me dice si quiero hacer la constante igual a 0. En este momento no la voy a hacer igual a 0. ¿Ya? Y hago aceptar. Y ahí me tiró una regresión. Fíjense. Aceptar. El rango igual a 0. ¿Ya? Voy a repetir. Ustedes se dan análisis de datos, ¿no? ¿Verdad? Regresión. Les da ese panel, ahí ustedes ponen el rango I de entrada con rótulo, o si quieren sin rótulo, pero si lo ponen con rótulo tienen que ponerle ahí que indicaron un rótulo, ¿ya? El rango I de entrada, el rango X de entrada de los datos, ¿ya? Que pueden ser varios, ¿ah? En una regresión múltiple uno tiene que poner el X1, el X2, el X3, el X4 al lado, ¿ya? Y selecciona todo el rango, ¿ya? Entonces ahí tengo solamente una columna de rango para Y, el rango para X. Pongo que están con rótulo, no lo fuerzo a pasar por 0, porque después les voy a explicar una cosita ahí, ¿ya? Y el rango de salida puede ser en una hoja nueva, ¿no es verdad? O en parte de la hoja donde estoy. ¿Ya? Entonces ahí yo le dije que los resultados van a estar en el C29, ahí. Y ahí hago aceptar. ¿Ya? Entonces, fíjense, me da un resultado ahí, donde tengo la estadística de la regresión. Ahí me dice el coeficiente de correlación, el coeficiente de terminación, el R cuadrado ajustado, el error típico, ¿ya? El número de observaciones, el análisis de varianza de la regresión, ¿ya? Todo lo que vimos en la mañana. El valor crítico, fíjense que aquí al tiro yo me doy cuenta que la regresión que calculé es significativa. Con ese valor crítico de F, chiquitito, el P en el fondo. Aquí yo tengo el F calculado, que fíjense, es 29,76. ¿Cómo calculé ese 29,76? Dividiendo este valor por este. Ya, fíjense, aquí lo vamos a hacer. ¿Ya? Ese valor, que es el cuadrado medio, ¿no es cierto?, asociado a la regresión, partido por el cuadrado medio de los residuos. Lo calculo, es el mismo número que sale ahí, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, la regresión es significativa. La regresión es significativa. ¿Ya? Y después están los valores, los coeficientes, fíjense. El de la intercepción es 0,6492, el A, ¿ya?
Y el que multiplica al B corta, ¿no es cierto?, es 0,012558. Entonces yo podría preguntarme aquí, ¿son significativos o no? Esto. Y aquí te da, pues miren, les da el P asociado al intercepto y el P asociado a la variable, en este caso el B corta. ¿Cuál es significativo y cuál no es significativo? Y también les da, fíjense, también les da otra cosa que también les puede servir para responderme esa pregunta. Les da el intervalo confianza donde se mueve la verdadera media de este coeficiente y del otro. ¿Cuál es significativo y cuál no? ¿O son los dos significativos? Otra cosa, mire, para ayudarlos a hacer esto, fíjense que en la regresión de arriba, la que hicimos así, con la línea de tendencia, yo la forcé a pasar por cero, pero ahora la voy a cambiar y no la voy a hacer pasar por cero. ¿Ya? La dejé tal cual. ¿Ya? Y fíjense que es la misma regresión. ¿Ya? Punto 6492, punto 6492 y punto 0216, punto 0216. No pasa por cero. Pero estadísticamente, lo que uno tiene que chequear, ¿no es verdad? Que este valor sea efectivamente positivo, en este caso, y que la pendiente también sea, tenga un valor distinto de cero en el fondo. Entonces, eso se hace con las pruebas de hipótesis que habíamos visto. Una prueba de hipótesis donde se hace una prueba de hipótesis para el intercepto y para la pendiente. Ambos tienen que ser distintos de cero. ¿Ya? ¿Pero qué me responde eso? ¿Cuál de los coeficientes es no significativo? ¿O son los dos significativos? ¿Qué me dicen del intercepto? La probabilidad. 0,056. Es mayor que 0,05. Entonces, ese valor podríamos decir con esas pruebas estadísticas, no, este valor tiene una alta probabilidad de que pueda ser cero. Incluso también aquí analizando los intervalos, ¿no es cierto? Fíjense, tiene el intervalo en el rango inferior un valor de menos 0,02 y en el superior 1,31. O sea, en ese rango podría estar la verdadera media. Entonces, hay una probabilidad que el cero esté ahí. Por lo tanto, este intercepto, perfectamente nosotros podríamos decir, no, este intercepto es igual a cero. Estadísticamente puede ser igual a cero. Aceptamos la hipótesis en este caso. ¿Ya? Entonces, recién ahí uno puede tomar la decisión de que, lo voy a hacer pasar por el origen. La voy a hacer forzar a pasar por el origen en esta regresión. Entonces voy de nuevo ahí a análisis de datos, ¿no es cierto? Voy a regresión, hago todo igual, pero aquí le digo constante igual a cero, aceptar. Y ahí me pide, digamos, sobreescribir sobre lo que ya tenía. Y lo sé. Y ahí, fíjense, me da otra regresión, obviamente, donde el coeficiente asociado a la intersección es cero y me da ese valor. Del coeficiente que en el fondo es 1 partido por b. ¿Ya? ¿Ya? Y que es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? En la gráfica en el otro. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer pasar por cero. ¿Ya? Formato de la línea de tendencia, aquí le dijimos pase por cero. ¿Ya? Y ahí está. La misma ecuación. Entonces yo ahora, ¿no es cierto? Como yo sé que el 1 partido por b, ¿no es verdad?, tiene ese valor, yo puedo calcular el b, 59,88. Todo esto basado en el hecho, ¿no?, que yo me di un valor fijo para la cifra. ¿Ya?
Entonces yo lo podría ahora colocar, ¿no? La ecuación estimada la podría colocar aquí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a colocar este C estimado acá. ¿Ya? Vamos a colocar un C estimado, ¿no? Con nuestra ecuación, ¿no? Que va a ser igual a A, que es 70. ¿Ya? Lo vamos a correr un poquito para acá Ahí lo vamos a poner. ¿Ya? A es 70, o sea, este valor, ¿ya? Multiplicado por 1 menos E exponencial de B negativo, B, partido por el valor que calculamos de B mayúscula, ¿no es verdad? 59,88. ¿Ya? Lo vamos a anotar acá. ¿Ya? Por mientras le vamos a poner 59,88 ahí. ¿Ya? Así. Y así. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar el valor de B. 59,88. ¿Ya? Y lo vamos a cambiar de aquí, ¿no? Le vamos a poner ese valor ahí. ¿Ya? Fijo. ¿Ya? Y este también es fijo aquí. Este no cambia. Y copiamos para abajo. ¿Ya? Y después, en el gráfico de la respuesta, que la teníamos por acá, ¿ya? Vamos a graficar el C estimado. ¿Ya? El C estimado. Marcamos, copiamos, marcamos el gráfico y pegamos. Ahí está. Y después este C estimado lo hacemos, le cambiamos el formato y le vamos a poner un formato continuo. Cambiar tipo de gráfico. Y ahí colocamos una línea, ¿no? Ahí. Aceptar. Y nos queda así. Eso es nuestro ajuste. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación. Pero ahora les voy a mostrar un procedimiento artesanal, llamémoslo así, para ajustar funciones. Con una herramienta que tiene acá en datos que se llama Solver. ¿Ya? En estricto rigor, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros tenemos una regresión? O hacemos una regresión. ¿Ya? Lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, con el procedimiento estadístico que tienen los software, qué sé yo, es que la suma de las diferencias, ¿no es cierto?, de los desvíos elevadas al cuadrado sea lo más mínimo, lo más mínima posible. ¿Ya? Entonces yo calculo las diferencias aquí. ¿Ya? Fíjense, las diferencias las voy a poner al cuadrado. ¿Qué son las diferencias al cuadrado? ¿Ya? ¿Qué son las diferencias al cuadrado? ¿Ya? La diferencia, ¿no es verdad?, entre el valor predicho, ¿ya?, que podría ser, que es este, ¿no es cierto?, y el valor real, que es este, que está acá. Y eso lo leo al cuadrado. ¿Ya? Lo leo al cuadrado. Aquí tengo que buscar el símbolo, ¿no es verdad?, de elevar al cuadrado. Ahí está. Al cuadrado. ¿Ya?
0 con 0 me da 0, por supuesto, pero después digo 19,87 me lo estima, ¿no es verdad? Y es 33. La diferencia la leo al cuadrado. Y así lo hago para cada valor. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hago? Los procedimientos, por eso se llaman mínimos cuadrados, sí. ¿Ahí está bien? ¿Por qué se llaman el procedimiento de mínimos cuadrados? ¿Qué es lo que hace en el fondo? Minimiza la diferencia de dos desvíos al cuadrado. Mínimos cuadrados. De ahí viene el nombre. ¿Ya? Entonces, el valor estimado menos el valor real de cada punto, ¿no es verdad?, que yo tengo para calcular la regresión, ese desvío, ¿ya?, lo leo al cuadrado para soslayar que sea positivo o negativo y después los suma todos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahí. Lo vamos a sumar y este valor, para lograr un buen ajuste, tiene que ser mínimo. En este caso me da esa cifra, 538,9. Entonces yo podría decir ahora, chicos, acá, este valor quiero minimizarlo cambiando estas cifras que están acá. Por ejemplo, si yo coloco aquí, por ejemplo, 65, me puede cambiar esto ahí. Pero fíjense, el error me aumentó ahí. ¿Ya? También podría cambiar este que está acá, 59,88, subirlo a 65, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Más se me desajusta el asunto. Entonces, así podría yo empezar a cambiar valores de los coeficientes hasta ajustar. Si al ojo. Pero el solver puede hacer eso rápidamente. Miren. Me voy a datos. Elijo solver. Me da ese panel. Y yo le digo ahí, establecer un objetivo. Yo le marco, ¿no es cierto?, que este es mi objetivo. La celda J17 es la que yo quiero minimizar. ¿Cambiando qué valores? Estas celdas que están acá. Este rango de celda. ¿Ya? Sujeto a ciertas restricciones, por ejemplo, que no sean negativas o que tengan algún valor. ¿Ya? Y ya cuando tengo listo ese asunto, yo aprieto aquí resolver. Y ahí me encuentro una solución. Pues, me dijo, el A y el B que minimiza la suma de cuadrados, la suma de las diferencias al cuadrado, son estos que están acá. Y fíjense. Está casi perfecta la regresión. Regresión no lineal en forma artesanal. ¿Ya? Bueno, pero vamos a hacerlo formalmente, ¿no es cierto? Vamos a calcular en el punto 3 ahí, mediante esta gráfica, esta misma regresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en nuestra planilla. ¿Sí? La fórmula de esta, ¿cuál de todas? Ah, la diferencia al cuadrado es el valor real menos el valor estimado, la diferencia elevada al cuadrado. Acuérdense cuando calculaban a mano los mínimos cuadrados para hacer una regresión lineal. Eso estamos haciendo aquí, automáticamente. ¿Ya? Y esa suma la minimizamos. Ahí está. Ahora, esto no tiene ninguna estadística, pero sí, al ojo, uno ve que la cosa está más o menos bien. Ahora la vamos a hacer formalmente con un procedimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a exportar estos datos
a esta gráfica. Marcamos el rango. Simplemente hacemos copiar. Fíjense cómo se indica el rango de copiar. Abrimos esta graphics. Ahí está esta graphics. Lo abrimos. Y nos colocamos aquí en la columna 1, por ejemplo. La marcamos ahí y ahí botón derecho, pegar. Y ahí nos pregunta, mire, ¿hay nombre en las columnas? Sí, le coloco yo. Y aceptar. Y ahí están los datos exportados. Lo que sí hay que chequear después, ¿no es verdad?, es que se hayan exportado en forma satisfactoria. A veces, por problemas de compatibilidad de software o la estructura que tiene la separación de comas o puntos en los decimales, a veces te exporta valores numéricos como si fueran caracteres. Entonces uno tiene que chequear eso. Entonces aquí uno pincha, se ilumina toda la columna, botón derecho, y dice modificar columna. Y ahí yo le puedo cambiar el nombre. Aquí le voy a sacar esto de kilos por hectárea para que sea más fácil la anotación. Y ahí yo me doy cuenta que sí esos valores los exportó como numérico. Está bien, entonces, aceptar. Y lo mismo hago para acá. ¿Ya? Modificar columna. Le borro esta parte. Me queda así nomás. Ahí podría ponerle un comentario y también lo exportó como numérico. O sea, toqué la cosa. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que buscar acá en estas graphics el procedimiento, ¿no es verdad?, que hace ajuste de funciones mediante método iterativo, que está acá, en relacionar. Y me dice aquí, por ejemplo, aquí en relacionar tiene todos los procedimientos para calcular regresiones. Regresión simple, regresión polinomial, transformación de Box-Cox, modelos de calibración, etc. ¿Ya? Para un solo factor. Pero yo tengo que usar aquí varios factores, porque yo en realidad, yo fuera de la variable dependiente tengo que conocer el A y el B como coeficientes, ¿no? Entonces yo elijo varios factores, ustedes van a elegir varios factores y aquí se van a ir después a regresión no lineal. Pinchan ahí y le aparece este panel. Mire, yo tengo estas variables, B y C. Elijo cuál es la variable dependiente. ¿Ya? El C en este caso, ¿no? Y aquí yo anoto la función que yo quiero estimar o que quiero calcular. Que era A, ¿no es verdad? Por paréntesis 1 menos exponencial paréntesis. Aquí no se puede hacer zoom. ¿No? Tienen que seguirlo con el Stack Graphics. Ya, voy a repetirlo. Hago relacionar. ¿Ya? Voy a varios factores. Traten de ir siguiéndolo con su Stack Graphics. Regresión no lineal. ¿Ya? Elijo la variable dependiente, que en este caso es C. Y elíjolo aquí donde dice la función. Anoto la función. La sintaxis tiene que ser bien rigurosa. A, ¿no es cierto?, que yo había dicho, o le podría poner otra nomenclatura, pero estamos usando A, ¿no?, ¿verdad? A minúscula. A por 1 menos exponencial. Sí, el espacio. O podrían hacerlo así pegadito, pero mejor pónganle un espacio, sale más claro. Exponencial, ¿no es cierto?, menos, ¿no es cierto?, B, ponen la variable, B, partido por B mayúscula. Así era, ¿no? Nuestra función.
¿Ya? No puedo aumentar la pantalla ahí. Traten de llegar ahí con el Stack Graphics. No la tengo aquí. Aquí, lupa. Acá, ahí abajo, para buscar. Lupa. Ah, mira qué bueno. Lupa, aplicación. Ahí, miren, qué buen aporte. Qué buen aporte. Tiene un punto extra en la prueba. Bueno, ahí está, miren. ¿Se fijan? Ahí está bien. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo los desactivo esto? Aquí parece que es, ¿no? Ya, entonces cuando ya tienen ustedes, fíjense que ahí tienen dos coeficientes, el A y el B. Entonces, ahí le van a ustedes hacer aceptar. Aquí está la lupa. ¿Ya? Aceptar. Y cuando le hacen aceptar, Stack Graphics les presenta ese panel donde les pide valores iniciales de los coeficientes. Entonces, por eso tienen que tener más o menos una idea de cuánto eran los valores de los coeficientes. El A era la asíntota, ¿no es cierto? Que al principio le habíamos puesto 70. Y el B era más o menos 55, ¿no? ¿Ya? Eso habíamos puesto, ¿no? Como valores iniciales. ¿Ya? Y ahí ustedes hacen aceptar. Le aparece este otro panel que les dice el método, qué sé yo, siempre usen el mismo, no muevan nada de ahí y hacen aceptar nuevamente. Y después les pide estas tablas, fíjense, un resumen de análisis, matriz de correlación, reporte, residuo atípico, punto influyente, etc. Aquí normalmente yo le pido el resumen de análisis y el gráfico del modelo ajustado. Nada más. Aceptar. Y ahí les da la regresión. Pero también les da el gráfico. Stack Graphics. Y que no me escuchen los estadísticos, que no me escuchen los estadísticos, por favor. Le explica lo que hizo. ¿Ah? Le explica con palabras. La salida muestra los resultados, ajustar un modelo de regresión no lineal para describir la relación entre C y B. ¿Ya? Le da la regresión, ¿no es cierto? El estadístico R cuadrado indica que el modelo se ha ajustado, explica el 98,63% de la variabilidad, bla, 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 bla. Les dice todo. Maravilloso. Qué buen programa. Por eso está vetado, porque es muy caro. Bueno, y ahí está, fíjense, ya, les da, ¿no es cierto?, los parámetros, ¿no es cierto?, aquí ajustó 66,735, parecido al que habíamos calculado con el método artesanal, 66,732 nos había dado el método artesanal, y el B 34,406 aquí, y en el Stack Graphics ya formalmente me estimó 34,414. Me da el error estándar y me da también los intervalos de confianza. Entonces, como los intervalos de confianza no contienen al cero, estos coeficientes son significativos. ¿Ya? Y aquí está el análisis de la varianza y la regresión, fíjense. Aquí no sé por qué esta versión
tiene sus limitantes también, no me da el valor F. Pero yo lo podría calcular fácilmente. La última casilla que te aparece, conecta eso que tiene la verdad. ¿Qué cosa? En la ventana tabla sin gráficos, ¿cuál hay que seleccionar? ¿En cuál? Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos esto. Aceptar. Le ponemos los valores, los coeficientes. Aceptar de nuevo. Y ahí les va a dar el resultado. O es que a nosotros nos aparece una ventana que se llama tabla sin gráficos y aparece el resumen. Ah, aquí. Esto no. Probablemente le está pidiendo esto. Ahí. Es resumen de análisis, gráfico de modelo ajustado. Y si quieren también pídenle, mira, el gráfico de residuos, que también es importante. ¿Ya? Ah, pero no aparece sin cosas. Aparece. Tiene que, a lo mejor hay un error. Las tablas son. Esto debería aparecerle. Claro, no. Eso se puso ese efecto. ¿Ya? Y ahí hace aceptar y te tendrían que dar los Pero resultados. no aparecen, por ejemplo, las tablas. Ah, entonces tiene que haber un error en tu tipeo por ahí. Ahí. Hazlo de nuevo. Bueno, fíjense que acá, en el análisis de varianza, vamos a ver con la lupita, ¿ya? Porque si no veo dónde. Ahí. En el análisis de varianza, en esta parte, nos sale el valor F, pero ustedes lo pueden calcular. Dividiendo este número por este 8. ¿Ya? Ahí les da el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, que es el que normalmente ocupa, ¿ya? El error estándar, ¿no es cierto?, de la estimación. Aquí podrían ustedes, a lo mejor, proporcionarle ruido a esta regresión también, con ese error estándar, ¿ya? Asumiendo que hay normalidad en los residuos, ¿no? ¿Ya? Bueno, y el valor F, ¿no es cierto?, lo podríamos calcular para saber si la regresión es significativa. Aparentemente lo es. Pero si nosotros queremos calcularlo, copiamos estos dos valores, o podemos copiar toda la tabla si ustedes quieren. Nos vamos a un Excel. Nos vamos a un Excel. Vamos a irnos a otra hoja. Pegamos la tabla aquí. Ahí está. ¿Ya? Este es el andévano, ¿verdad? ¿El F cuál sería? El F calculado sería este valor dividido por este otro que está acá. Pero es que a mí lo que da en el Start Graphic es 7,14. ¿Cuál? Perdón. 7,14. 7,14. Aquí hay que tener cuidado con los decimales. ¿Ah? No, que ahora- Por eso yo tengo, como yo trabajo cada rato con esta cuestión, yo tengo configurado mi computador con separación de decimales con puntos, no con comas. Entonces aquí en realidad es 15.483,4 dividido por 7,14. 7,14,179. Ahí. Ahí. Y ahí yo calculo el F calculado. ¿Ya? Esto partido por esto otro. No, algo me está leseando aquí. A lo mejor
Eso aquí. No. 7.14. Vamos a anotarlo aquí. 7.14. 179. Ahí sí. Va. Todavía. Es que se le cambia. Se le sigue cambiando. Se me cambia. No sé por qué. Yo creo que tiene que ponerle la coma en vez de... Es que aquí está Pero con. sí, igual está. Está con. No, pues está con. Ah, no. 7.14. 179, ¿no? Hay algo raro ahí. Bueno, Que ve que no le- si le pone la coma así, voy a. Es raro este Excel, ¿ah? Los valores serían acá dividir 15.483,4. está en 3.165. Ya, eso es. 4.165. 15.000, ¿no es cierto? 15.183.4 dividido por 7.14, 179, ¿no? Ahí está. Ese valor ya es el valor F. Ese valor es el F que le ponemos F calculado. Y ese valor tenemos que compararlo con el F de tabla. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Fíjense. El F de tabla podemos buscar la tabla aquí en la presentación, ¿no es cierto? O bien, aquí está la tabla F. O bien, utilizar la función de Excel que nos da el valor del F de tabla. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, para eso hay que calcularnos, ¿verdad? El F de tabla hay que conocer el nivel de probabilidad, que es 0,05, siempre es conocido. Los grados de libertad del numerador, que es 2, y los grados de libertad del denominador, que en este caso es 8. ¿Ya? De estos valores que están acá. Entonces vamos a la tabla, 2,8, y nos da un valor que es 4,46. ¿Ya? Ese valor sería el que comparamos con el calculado y obviamente el calculado es sumamente mayor, por lo tanto es significativa la regresión. Fíjense que con esto, ya si uno tiene en mente estos números, por ejemplo, el más grande aquí 2,53 el F de tabla y el más chico 1,35, entonces ya uno al tiro calculando los cocientes, ¿no es verdad?, de los cuadrados medios, uno sabe al tiro más o menos que la regresión es significativa. Bueno, este es esta gráfica. ¿Ya? Entonces, para la segunda cátedra, generalmente yo les pregunto que ajusten una regresión. Tendrían que aprender a usar bien este software, por lo menos este módulo, ¿ya? Que es bastante útil. ¿Ya? Hay otros módulos también, ¿ya? Que ustedes pueden bajar. Por ejemplo, les recomiendo que bajen el Curve Expert. ¿Ya? No sé si está acá. No sé, ¿perdón? ¿Es pagado también? No, ese es gratis. Este lo tienen ya. Lo tienen ahí en la... El Curve Expert, no sé si está. De repente lo...
curva. No, ese hay que bajarlo. También se los voy a subir. ¿Ya? Pero ese es solamente para hacer ajuste de curva, no hace otros procedimientos estadísticos. Este hace análisis de varianza, qué sé yo, medias móviles, una serie de cosas. ¿Ya? Esto nos va a servir, por ejemplo, también para ajustar distribuciones. Aquí tiene un procedimiento de escribir donde hay ajuste de distribuciones, que eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Este procedimiento. Uno tiene una serie de datos, ¿no es cierto?, históricos, por ejemplo, caudales, y uno le ajusta un modelo de una función de distribución. Así. Bueno, la última parte era interpretar qué significaba, ¿no es verdad?, esta función, que es la parte más obvia, ¿no es verdad? Y aquí, ¿qué nos dice? Fíjense, ¿qué nos dice esto? Que este modelo es asintótico, ¿no es verdad? Un valor que en este caso nos dio, ¿ya?, del orden de 66,7 gramos, ¿no es cierto?, de consumo por unidad de peso metabólico, y ese coeficiente B nos indica el grado de curvatura, ¿no es verdad?, que tiene esta función, ¿ya? ¿Ok? Eso es más o menos la interpretación. Ahora, generalmente en los procesos como estos de consumo, vienen a partir, o se pueden explicar mejor, a partir de la diferencial de esta función, en el fondo. Que te dicen que la tasa de consumo, en el fondo, es directamente proporcional a la diferencia, ¿no?, que existe entre el consumo máximo y un consumo, ¿no es cierto?, que está siendo alcanzado en algún momento. ¿Ya? Eso es, muchachos. ¿Mm? Para guardar los datos. Ah, eso es importante, importante. El Stack Graphics, ¿ya?, guarda dos cosas. Guarda el archivo de datos y guarda un archivo de análisis, en el fondo. Que siempre tienen que ir de la mano, los datos y los análisis. Entonces, para guardar esto, ustedes tienen que ir a archivos, guardar datos y guardar el statfolio, que son los análisis. Entonces, guardar datos, les va a pedir un nombre, lo voy a guardar aquí en el escritorio, ¿ya? Y le pongo práctico, por ejemplo, 7 creo que, ¿ya? O ajuste de curva. Ajuste de curva. Lo guardan. Y después, el statfolio lo guardan en el mismo lugar con el mismo nombre. Y ahí le cambian la extensión, sí. SGP es la extensión. Entonces le borran esa parte SGD y ponen SGP. ¿Ya? Guardan ahí. Y ahí le quedaron guardadas las dos cosas, ¿no es cierto? Y después ustedes pueden cerrar toda esta cosa que hicimos y ahí le aparece, ¿no es verdad?, el ajuste de curvas, los dos archivos que tienen el mismo nombre, pero uno tiene extensión, ¿ya? Ese, por ejemplo, tiene extensión SGP, que es el análisis, y el otro tiene extensión SGD, que son los datos. Y tienen que ir de la mano para todos lados. ¿Ya? Siempre podría ser otro nombre, pero conviene ponerlos con los mismos nombres. ¿Ya?
Eso, con esto estamos terminando, chicos.